nosotros es la investigación que es 1999, donde a nivel nacional, el proyecto neoliberal a nivel nacional había entrado en crisis, pero la provincia de Córdoba inicia una faceta política por el fenómeno radical, donde pareciera ser que los rasgos característicos que asumen que va tomando en ese primer momento ya con características o rasgos más de un nivel de gobierno. ¿No? Sí, gobierno. Sí. Entonces, José Manuel Velasco, como gobernador, tiene un programa de gobierno denominado Nuevo Siglo. Porta el Nuevo Siglo como un elemento de campaña que viene a caracterizar el inicio de otra etapa. Vemos que la idea de Córdoba del Nuevo Siglo se refleja en los primeros momentos de la gestión de nosotros con lo que se llamó como reforma del Estado. El Estado empiezan a aparecer tres famosas leyes que seguramente ya después las vamos a explorar. ¿Se puede cerrar la puerta, por favor? Gracias. En 1949 con José Manuel Velasco el proyecto político del Nuevo Siglo. Es el momento en el que termina el siglo anterior comienza el nuevo, y que de alguna manera termina el proyecto político, con actores políticos, también actores no políticos. Entonces, en ese marco, además de incidencia de actores a nivel internacional, en el marco de lo que él después denominó, o que nosotros estudiamos, como la nueva gestión, si viene a materializar esa idea, un proyecto político, y que de alguna manera se va a trascender las capas del Estado. Y ahí, en esos primeros momentos, se empieza a configurar un tipo de Estado. En la investigación, que ya lo vamos a ver adelante con cada uno de los expositores, se configura una nueva relación de poder de la forma también se despliegan acciones políticas e institucionales que de alguna manera van dando forma al Estado en distintos momentos y en distintas áreas. Que de alguna manera va a desplegar a partir de ahí positivos habilidades a una conformación de lo que nosotros hoy conocemos en el ámbito cotidiano, en el ámbito de los ciudadanos de a pie, como el famoso corporativo. Entonces, en ese sentido, que nosotros desplegamos distintos proyectos de investigación, que vamos a ver. Así que de alguna se centra en momentos puntuales de esos que yo les acabo de mencionar. A partir de ahí, pasar a la próxima. La coordinación. Bueno, como dijimos al comienzo, esta es la unión de los dos paneles que había sobre cordobesismo. Así que vamos a presentar ahora rápidamente los títulos para después poder ver las exposiciones. La primera mesa de gobernanza del cordobesismo 1 consta de 3 paneles. El primero es una aproximación al proceso de institucionalización del género en la provincia de Córdoba, 2015-2023, el punto mujer. Es una ponencia de García, Rocío Soledad, Martínez, Ana Luisa y Teixeira, Lungo Bahía. Luego tenemos la segunda ponencia de tensiones en un modelo de Estado tecnoempresarial, impactos en la gestión del sistema educativo en la provincia de Córdoba, Argentina, de Marcelo Boyle y Santiago Elías. Y por último, interjurisdiccionalidad del área metropolitana de Córdoba, la experiencia de gestión en los años del cordobesismo, con quien les habla, Darío Gómez Pucheta y Belén. Así que bueno, digamos, en esta primera mesa tenemos 3 temáticas, una de género, una de educación y otra de gestión territorial e interjurisdiccionalidad. Y bueno, pasamos a la próxima.
Y acá están las ponencias de la otra mesa. Luego, el símbolo y la segunda parte de Jardín, estudiante avanzado de la carrera de Ciencia Política y además como de posiciones de María Chocó, habíamos para trabajar sobre el Estado cordobés de hacer generación de reformas, una aproximación a su institucionalización y provincial. La segunda es trabajadores del más de 20 años de cordobesismo, dinámica sindical, salarios y modos de contratación de la doctora María. Y el último, delegación presupuestaria y estrategia la construcción del vínculo entre la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y el Gobierno de Corte. Magíster Matías Lobo, Bueno, arrancamos. Sí, para que nos podemos, la idea es poder hablar en 10 minutos más o menos, le vamos a avisar un poquito de tiempo y comenzamos con la ponencia de Daniel ya. No vino Matías Lobo, pero está Daniel Lobo. Así que nos va a hacer cargo. Ahí está la diapositiva. Porque Matías Lobo. Los dos son tremendos lobos. Bueno. La ponencia es parte de un trabajo en proceso. Acá en realidad, bueno, voy a comentar más o menos lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de una serie de hitos que identificamos como relevantes para lo que es la constitución del vínculo entre el gobierno de la provincia de Córdoba, el cordobesismo, y la red de entidades agropecuarias que terminó constituyéndose en la comisión de enlace, como se llama en este momento, la CNA. Y le pusimos de nombre a la presentación de Delegación Presupuestaria como estrategia de gobernanza, y es la línea de trabajo que estamos desarrollando con Jael, pero bueno, es un trabajo de conjunto. Pasamos al siguiente. La relación con las entidades patronales agropecuarias es uno de los aspectos nodales del proyecto político del peronismo cordobés. Luego de la crisis del 2008, las principales dirigentes del peronismo asumieron la agenda de resistencia del sector patronal agropecuario pampeano como propia. Y así comienza un derrotero que tiene que ver con aspectos centrales, estrategia de construcción de márgenes políticos y económicos de autonomía relativa con el gobierno nacional. De donde se volvió relevante la cuestión de la adquisición de recursos por parte del sector agropecuario. Así que hay una cuestión que es nodal en esta relación que tiene que ver con la exención impositiva de recursos fiscales. Para eso se dio una paradoja, una conciliación de intereses en lo discursivo en el plano nacional de una serie de tensiones sectoriales en el plano de política fiscal a la provincial. El debate, como se lo suele plantear como un denominador, se ha centrado en la cuestión discursiva de la construcción, en esta idea que el cordobesismo apoya el régimen de retenciones móviles, el final campo, en ese sentido, pero la construcción de un acuerdo político institucional a nivel de la estatalidad provincial ha sido bastante más compleja e inestable de lo que se suele enunciar. Iniciando por la reestructuración del régimen fiscal en torno al impuesto inmobiliario rural y pasando por el redireccionamiento de las políticas de obra pública en contextos rurales, las organizaciones patronales agropecuarias fueron asumiendo un creciente rol como agentes centrales de delimitación de la política rural y particularmente como agentes centrales de la estrategia financiera del proyecto político de la provincia. Pasamos a la siguiente. Como estamos hablando, el punto de partida es la victoria electoral del peronismo por primera vez en Córdoba después de casi 3 décadas, del año 1999. El inicio del actual ciclo del peronismo en la gestión de la provincia tuvo como uno de sus hitos fundantes la decisión de José Manuel de la Sota, gobernador electo, de reducir el 30% de la totalidad de los impuestos de la provincia en el año 1994. Promesa de campaña que le ejecutó directamente. Todos los impuestos, sean patrimoniales, sean impuestos directos e indirectos, todos se redujeron un 30%. Esta política conllevó a la concentración de los ingresos tributarios en impuestos indirectos y en desmedro de los impuestos directos o impuestos patrimoniales. Eso llevó a un desequilibrio particularmente en el sector agropecuario, donde
la forma más sencilla de sanción impositiva tiene que ver con el impuesto patrimonial. Durante la primera década del siglo XXI, en el sector agropecuario rural se dio una paradoja. Mientras caía la participación tributaria del sector dentro de la economía provincial, se daba un acelerado proceso de desarrollo, inversión y capitalización del sector agropecuario, que se suele denominar de agriculturización, que llevó a que en la campaña 2008-2007 Córdoba superara a la provincia de Buenos Aires con la mayor superficie sembrada y producida de soja en todo el país. Entonces era un proceso de un avance importante del sector agropecuario y una caída de la relevancia relativa del sector agropecuario en términos fiscales para la provincia. Hay un cálculo ahí que hace un contador, que yo lo confío mucho, porque esas cosas que están publicadas en internet viejas, dice, no me cierra, pero hay un dato, se llama José Abraham, así que es culpa de él, que habla de que la participación relativa del sector agropecuario en las finanzas de la provincia de Córdoba era del 7% del año 2005, del año 2009 era del 5,3%. Una participación sumamente baja del sector agropecuario, siendo el sector más dinámico de la economía ya en ese momento. Entonces, ahí vemos es el punto más bajo de recursos tributarios provinciales, se da ahí a comienzos del nuevo siglo. Pasamos a la siguiente. Lo que nosotros denominamos primer acuerdo. Con miras a resolver esta situación, el gobernador de la SOT en el año 2007 propone una mesa de negociación con las entidades agropecuarias, en ese momento CARTES, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural. El diálogo se dio en un contexto signado por la recesión internacional y por el inicio de la conflictividad con el gobierno nacional en el marco de las disputas por las pensiones. Ese es el contexto en el cual el gobernador en ese momento de la SOTA se sentó con las entidades agropecuarias para plantear la necesidad de que se requerían más recursos. El objetivo de estas negociaciones fue concertar modificaciones para el aumento de los ingresos fiscales de la provincia. El 4 de diciembre de 2007 se firmó una primera acta de acuerdo entre el gobierno de la provincia de Córdoba y las entidades agropecuarias, con miras a propiciar la imagen de una política de Estado, fue suscrita por ley y fue firmada tanto por el gobernador saliente como el entrante. Ya habían sido las elecciones ese año y ya había ganado Juan Schiaretti en su primera gestión. Los acuerdos fueron llevados al Congreso en el mes de diciembre y salieron como ley 9.456. Los acuerdos convenidos y rubricados implicaban como objetivo de mediano plazo, y esto es bastante relevante, el cambio en el sistema de evaluación de la base imponible del impuesto inmobiliario rural. El impuesto inmobiliario rural funcionaba, la base imponible del impuesto era lo que se llama el valor bienal de la tierra. Bienal de la tierra es el valor del mercado, el valor inmobiliario. Se pasó al sistema del valor productivo de la tierra, que es un sistema bastante empleado, por eso Buenos Aires se aplica hace muchísimos años, que es calcular aproximadamente cuál es el valor productivo de una tierra agrícola y cobrar impuestos a partir de las posibilidades de acumulación que tenga la persona que desarrolla actividades en ese lugar. Pero para crear el valor bienal de la tierra se planteaba como una ventana de tiempo de 3 años hasta constituir esos mapas, y trabajar con el INTA. En realidad el INTA ya tenía esos mapas, había que actualizarlos, pero bueno. Se planteaba una ventana entre el año 2009, 2010 y 2011, en el cual, al no existir ese mapa y ese nuevo régimen para la evaluación del inmobiliario rural, se crea el Fondo para el Desarrollo Agropecuario. Y el Fondo de Desarrollo Agropecuario funcionaba como un fondo de asignación específica que tenía que ser derivado directamente en políticas para el sector agropecuario, particularmente en obra pública. Es decir, la negociación consistía en: vamos a subir la alícuota impositiva, vamos a cambiar la base imponible, pero al mismo tiempo vamos a crear un fondo de asignación específica para desarrollar actividades en el sector agropecuario. Pasamos al siguiente. Bueno, esos son los dos objetivos que recién comenté. El Fondo de Desarrollo Agropecuario se cobraba en conjunto con el inmobiliario rural. Pasamos al siguiente. Y todo acuerdo tiene sus desacuerdos. Entonces hubo un desacuerdo. Nuevamente en un contexto de recesión y crisis, en noviembre del año 2017, el gobierno de Juan Schiaretti anunció un aumento del impuesto inmobiliario rural. Un aumento significativo en ese momento, 37%. Bueno. Sí. Bueno. Hubo un desacuerdo. Hubo un desacuerdo. Y ese desacuerdo llegó a un nuevo acuerdo. Entonces pasamos al siguiente. El segundo acuerdo fue firmado en 2018, es la base de lo que actualmente se podría denominar la política agropecuaria del gobierno de la provincia de Córdoba,
Ese acuerdo consistía, por un lado, en un aumento porcentual importante del impuesto inmobiliario rural y el redireccionamiento de la totalidad de la política del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Esta nueva política no era solamente para el desarrollo de la pública, sino que se creaba una política pública que se llamó Plan de Pavimentación y Mejora de las Redes Secundarias y Terciarias de la Provincia, y este plan tenía como objetivo la constitución de un ente que se llama el Consorcio Caminero Único, que se iba a hacer cargo de la obra pública. El Consorcio Caminero Único iba a estar totalmente a cargo de la mesa de enlace, totalmente a cargo de las entidades agropecuarias. En este momento, la dirección de este ente está en Federación Agraria. Pasamos a la siguiente. Ahí se ve cómo hay una ¿Qué innovaciones públicas encontramos con Yael? Dos innovaciones públicas consideramos relevantes en este sentido. La primera cuestión es que se pasa del modelo de un fondo de asignación específica a un fideicomiso. Ahora estamos acostumbrados a hablar de fideicomiso por todo el debate nacional que propuso el gobierno nacional con el tema del fideicomiso, pero bueno, el sector agropecuario es una forma de derecho privado bastante común, que tiene que ver con la concentración de capital y el desarrollo de un proyecto productivo en conjunto. Ese fideicomiso ya no tenía una asignación específica, sino que tenía lo que nosotros denominamos asignación genérica sectorial. Es decir, es un sector, es un fondo para el sector agropecuario exportador, en todas sus variantes: vialidad, suelo, riego, seguridad, se compraron autos para la policía rural, conservación de cuencas, que es una línea de trabajo que comenzó la con y la ejecución estaba a cargo de diversos ministerios, no solamente obra. Pasamos a la siguiente. La segunda innovación pública es la creación de la Agencia Córdoba Agro, bastante similar al modelo de la Agencia Córdoba de Industria. Y esta agencia también con una participación en conjunto con las entidades. Allá estamos hablando tanto en el fideicomiso como en esto, una participación directa de las organizaciones agropecuarias en políticas y en gestión pública. Se administra, y esta agencia es la que va a administrar la totalidad de los fondos de fideicomiso y tiene posibilidad de conseguir fondos internacionales o nacionales y administrarlos directamente. No está en funcionamiento porque con el decreto de Milei que prohíbe esta modalidad de empresa público-privada no está destinada a las autoridades. Pero bueno, fue creada en diciembre y todavía no está en funcionamiento, pero pasamos al último. Consideraciones, repito, por un corto de tiempo. Una de las cosas que nos interesaba es que estamos hablando del mismo problema del año 2007-2008, de una restricción externa muy grande y la necesidad de buscar recursos en el sector agropecuario, y dos formas de abordaje totalmente diferentes, entre el gobierno nacional, que planteó una conflictividad bastante abierta, y el gobierno provincial, que planteó una mesa y una estrategia de gobernanza. Son de escalas totalmente diferentes, pero observamos que el mismo problema fue encarado de maneras diferentes por parte de las dos entidades gubernamentales. La construcción estratégico-relacional con las entidades agropecuarias y el sector agropecuario no es solo discursiva, sino que también fue político-institucional. Hay una integración gubernamental del sector agropecuario en la política provincial, no solamente agropecuaria, sino en general. Hay una apropiación gubernamental de instrumentos de derecho privado, y la forma institucional público-privada, entendida como proceso histórico, ha sido en este caso una creciente de gobernanza agropecuaria de la provincia. Es decir, no es una imposición, sino que verdaderamente, como lo que observa en este derrotero que estamos planteando, es que hay una construcción histórica de un vínculo público-privado que se ha terminado de institucionalizar en esta agencia, bueno, en este momento está funcionando. Es relevante. Perdón, se me fui aquí. Bueno, ahora le damos la palabra a Graciela. Bueno, mi exposición forma parte del trabajo que venimos realizando con Ivonne Dufour y Marcelo Boyle, y obviamente que forma parte, está encuadrada dentro de este equipo de investigación. Nosotros hemos venido trabajando la cuestión del Estado y la gobernabilidad y las particularidades que tiene en materia educativa en Córdoba, y fundamentalmente para esta presentación tuvimos como dos problemáticas centrales que nos interpelaron. Una fue la importante conflictividad que fue creciendo
en el sector docente en los últimos años, ¿no? Nosotros hemos empezado, ya hicimos otra parte del trabajo en el cual trabajamos sobre el Estado y demás, digamos, la reforma estructural del Estado y su impacto en la administración de las escuelas y demás. Pero esta vez se empezó a cuestionar el tema de la conflictividad, sobre todo en materia de las dificultades salariales de los docentes. Bueno, que hoy están obviamente como tema del día, de la semana del año. Y por otro lado, el otro tema que también nos impactó es el tema de las rigideces. Los tres trabajamos en escuelas secundarias, y nos llama muchísimo la atención la cantidad de instrumentos que se vienen desarrollando desde las distintas políticas, planes, programas y demás, y la enorme rigidez que presenta el sistema educativo para incorporar cambios. Bueno, para esto como encuadre general, ¿no es cierto? Para empezar a desarrollar, tenemos como dos niveles de trabajo, un nivel más macro, porque en realidad en el sistema educativo nosotros tenemos claramente que incorporar a las políticas nacionales que impactan directamente sobre las cuestiones provinciales, a pesar de que a partir de la descentralización los sistemas educativos pertenecen a las provincias. Sin embargo, esos sistemas educativos coordinan de alguna manera, a través de los consejos de educación, las políticas que se llevan a cabo en las provincias. De todas maneras, las provincias son autónomas en el sentido de, y más autónomas durante los periodos neoliberales, porque prácticamente no hay injerencia financiera, digamos, de parte de los gobiernos nacionales, ni de planes, programas y proyectos que se cortan cuando la soga es corta a nivel nacional. Entonces se transfieren a las provincias esas problemas. Bueno, uno de los temas probablemente de estas rigideces tengan que ver con esta cantidad de planes, programas y proyectos que se van superponiendo y que como que no tienen muchas veces continuidad, ¿no? Que tienen que ver con esta cosa pendular de la cual no se hablaba ya en el otro grupo, de esta cosa pendular que tiene nuestra política, ¿no? Pero digo, de los 90, el tema de la descentralización, el achique y el endosar a las provincias la problemática educativa. Y la ley federal de los 90, digamos, es posterior a la descentralización, inmediatamente posterior, que incorpora conceptos como el de la gestión privada y la gestión pública de una educación pública, ¿sí? Entonces, esto amplió con claridad la cantidad de transferencias de los gobiernos a las escuelas privadas y aumentó significativamente el número de escuelas privadas. Acuerdo que cuenta con un número muy importante de escuelas privadas y tiene un porcentaje 10% inferior de escuelas públicas al resto de las provincias del país. Bueno, pero no era ahí donde quería poner el foco, sino en el tema de las rigideces de las instituciones para poder hacerse cargo, ¿no? Luego la Ley Nacional de Educación incorpora el concepto de derecho a la educación, concepto de derecho que cambia sustancialmente el rol de las instituciones, ¿sí? Porque entender la educación como un servicio, como se lo entendía en la ley federal, entender la educación como un derecho, impacta directamente en el rol que deben asumir las instituciones educativas, no ya como darle un servicio, sino como garante de un derecho. Para lo cual hay que cambiar muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que vienen en el ADN, que también hablábamos allá, del sistema educativo, ¿sí? Porque es un sistema educativo que fue de alguna manera moldeado para ser gobernado jerárquicamente,
para tender a la homogeneización y a la exclusión de aquellos que no cumplieran de alguna manera con las características que se asumían como tales, como importantes para estar en el sistema y para ser merecedores de permanecer, y también un sistema disciplinador. Todas estas cosas, digamos, colisionan de lleno con la idea del derecho. Y junto con ella, con la idea del derecho y la idea de la democracia y la democratización de las instituciones, que van de la mano, porque si con claridad no logramos democratizar las instituciones, seguimos con instituciones con una verticalidad y una autoridad centrada en una, dos, tres personas, es muy difícil lograr que el derecho del estudiante sea posible. Vinculado al tema de la participación. Bueno, en función de esto, bajamos al micro y entramos con una encuesta de alrededor de 250 docentes, a los cuales consultamos respecto de estas rigideces y además leímos de esas respuestas cuestiones que tenían que ver con la ausencia de la comprensión. La primera cosa que encontramos fue la ausencia de participación en la toma de decisión. Planes, programas, proyectos que llegan a la escuela, se instalan, que habla el supervisor con el director y el proyecto se instala en la escuela, los docentes tienen poco conocimiento de las mismas y saben poco de para qué. Y fíjense, una de las cuestiones importantes en este sentido es poder pensar que sin esta participación la parte medular de la democratización no existe, y vemos que en realidad hay un proceso de desdemocratización que se sostiene a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, voy al otro punto, que era el tema de la conflictividad docente y cómo lo vimos. En primer lugar, durante el periodo del 2006 al 2010, 2012, mientras estuvieron las paritarias nacionales en funcionamiento, de alguna manera la conflictividad no fue tanta, ¿sí? A partir del 2015, cuando las paritarias nacionales empezaron a lesionar, a desaparecer, digamos, y a lesionar los ingresos de los docentes, la conflictividad aumentó. Es decir, por un lado el tema macro de decisiones de gobiernos nacionales de no suspender las paritarias nacionales y, bueno, lógicamente el impacto dentro de las provincias, y en la provincia de Córdoba a partir del 2013 en adelante comienza un proceso de ajuste del presupuesto educativo. Lo vimos a partir del número del Observatorio de Políticas Sociales, un proceso de declive, de declinación del presupuesto educativo de manera significativa hasta el 2022. Pero no solamente nos interesaba ver el tema del ingreso puntual del docente del bolsillo, sino también lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Y ahí apuntamos en nuestro trabajo de campo. Y con claridad, en las condiciones de trabajo hay, diría, tres temas que se ven como muy importantes. El primero es el tema de las condiciones edilicias. Digamos, las dificultades que tienen los docentes para sostenerse en aulas que no tienen las condiciones suficientes para poder desarrollar las clases, a pesar de que las inversiones en infraestructura fueron muy importantes durante mucho tiempo. El segundo punto es el nivel de conflictividad social, que afuera de la escuela no es trabajado de manera integral con las instituciones escolares. No hay políticas integrales que trabajen el tema del consumo, el tema de la pobreza, sino que prácticamente en la escuela ingresan todas esas problemáticas con dificultades
para su solución y que incrementan de alguna manera ese encuentro entre el estudiante y el docente. Y finalmente, el tema de la ausencia de participación en estos procesos, de los cuales veníamos hablando en el otro punto, pero que a la vez surgen como procesos de conflictividad en este otro ítem. Bueno, finalmente, para cerrar, el trabajo no está cerrado, estamos trabajando en el tema de convivencia. La convivencia escolar es un tema que ha sido central, podría decir que sería una de las banderas de democratización, el tema de lograr acuerdos de convivencia para modificar el régimen del disciplinamiento, que sería el régimen de la amonestación. Yo, director, tengo el poder de amonestarte, de echarte y de sumarte las amonestaciones, a un régimen de convivencia donde la participación de los estudiantes, los docentes, la comunidad, permita de alguna manera generar modos de encuentro y no de exclusión. Ese régimen de convivencia comenzó a aplicarse en Córdoba, en las escuelas de Córdoba, en el 2009, pero con claridad tiene muchos problemas. Bueno, esto es una de las cosas que estamos, digamos, porque replica, es como si, ¿no? Hago el estatuto de convivencia, nos juntamos, ¿no? Y de pronto se convierte en otra cosa rápidamente. Hablo por eso de las rigideces, ¿no? Las dificultades de las instituciones escolares para abandonar su mandato de fundación. Bueno, lo dejamos para conversar si tienen ganas. Y ahora le damos la palabra a Marilena Martínez. Bueno, tengo separado. Excelente. No, un poquito, me parece. Bueno, nosotros particularmente tratamos con nuestro trabajo y en general en nuestra pista o nuestro propósito de encuadrar ciertos procesos de transformación de la realidad cordobesa a partir de esta idea, bueno, que ya nos nombramos, quienes estuvimos por ahí, se escuchó en la presentación sobre la tercera generación de reformas, más precisamente respecto a la innovación pública. Con consideraciones o reflexiones, empezamos a leer un poquito primero sobre la literatura, que significa la tercera generación de reforma, y empieza a ver como una cierta combinación o un hilván entre lo que implica el gobierno abierto, el Estado abierto, de una perspectiva más latinoamericana, la innovación pública, la transparencia, mecanismos de control. Bien. Por eso, en primer lugar, nos interesaba plantear, o en algún momento como para ordenarnos de todas estas lecturas realizadas, ciertos desplazamientos que podemos observar. Primero, un desplazamiento respecto del gobierno electrónico hacia lo que implica el gobierno o el Estado abierto. Nosotros nos quedamos más bien en esta cuestión del Estado abierto, una visión inclusive amplia, de pensar los estados, inclusive la llegada o los alcances de los espacios públicos estatales, ¿no? En esta relación Estado-sociedad. Luego pensamos en un segundo desplazamiento que va de la eficiencia empresarial a la coordinación, ¿bien? O a la gobernanza, insertarnos en este paradigma de la gobernanza. Y un tercer desplazamiento que va de la accountability horizontal o entre agencias a una forma o un mecanismo de control societal vertical. Estos desplazamientos nos ayudan en algún punto a problematizar la multiplicidad de conceptos en algún punto en danza y problematizar nuestra inserción o cómo llegamos a la tercera generación de reformas y que en algún punto creemos que se plantea como
Estado, mercado, en la medida que sea posible o en la medida en que sea necesario una u otra entidad, ¿bien? Según lo merece la ocasión. En dosis variables. En dosis variables. Incluso si nos vamos a Chiaretti, parafraseando Willy Brandt, tanto mercado sea posible y tanto estado Todo sea necesario. Creo que ahí hay una cuestión que permea y condensa estas reflexiones, ¿no? En algún punto. Nuestra pregunta particular, digamos, que nos hacemos o intentamos generar en nuestro trabajo, tiene que ver cómo silvanan esos conceptos de Estado abierto, gobierno abierto, y por qué se recae a la innovación pública. Entonces ahí podemos llegar a identificar tres niveles en esta tercera generación de reformas, tres niveles, primero un nivel macronormativo, en segundo lugar un nivel mesoestratégico, y en tercer lugar un nivel micro de tipo operativo. Y ahí creemos, o acentuamos la mirada, en que emerge la innovación pública como en ese nivel micro, en el que se despliegan o se operacionalizan institucionalmente estos pilares del gobierno abierto, del Estado abierto. Bien, esto como el planteo. Y acá empiezan a surgir ciertas preguntas, o en realidad empiezan a surgir lo que consideramos nuevas opacidades. Bien, cuando, y yo creo que esto es lo interesante de cómo se enmarcan particularmente cada una de nuestras investigaciones al proyecto, o cada una en el proyecto en general, es que todas estas reflexiones en realidad se disparan desde cómo se piensa o si es que hay una forma, un modelo de Estado cordobés, ¿no? Entonces, a partir de esa primera aproximación a cómo se gestiona el neoliberalismo en Córdoba, es que nos podemos hacer estas preguntas. Y también las aproximaciones, digo, porque en este nivel micro, yo lo vengo adelantando, y que se pone de manifiesto, o que ahí se podría ver de mejor manera la innovación pública, es que, digamos, un discurso de transparencia, de gobierno abierto, digo, no digo que se solape, tal vez que haya como cierto pliegue, o sea, anuda nuevas opacidades o prácticas que hacen, digamos, a la cotidianidad de la forma de la gestión y que se aleja un poquito de esto, por supuesto, del Estado abierto. Esto de generar prácticas políticas de generar nuevas capacidades, ciertas formas verticales de gestión, como para pensarlo, y particularmente estamos en la etapa de realizar trabajo de campo, por lo cual nosotros nos imaginamos en primer lugar cómo es que se fundamenta, cómo se expresa este nivel microoperativo de la innovación pública. Bueno, primero generamos un rastreo preliminar, un mapeo preliminar de la creación de nuevas institucionalidades, tanto en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o en el fiscal, para primero mirar esto lo que implica la dimensión de la arquitectura del Estado. Creo que consideramos que es como una buena primera ventana, digo, de acercamiento, para luego generar, y bueno, esta es como tal vez la instancia que queda pendiente por generar entrevistas informantes clave. Y acá pensábamos en estos informantes claves que refieren a los tres poderes del Estado, pero a su vez que sean, digamos, de distintas tipologías, entre lo que es cargos electivos, funcionarios y burocracia. Todo ello para acercarnos a no solo los sentidos circulantes respecto de la innovación pública en el Estado cordobés, sino también acercarnos, digamos, desde sus principales actores a cómo se generan estos mecanismos o estas nuevas institucionalidades de la innovación pública. Y asimismo ver también cómo se operacionaliza, digamos, esa dinámica. Y en general nuestra propuesta, nuestro trabajo se encuentra habitado por 4 dimensiones analíticas que son como también las centrales, un poquito las básicas que delimitamos para pensar
cómo se usaron las formas de gestionar, que tiene que ver con los paradigmas sobre la administración pública, o los imaginarios sobre la administración pública, por los mecanismos de burocratización. Otra dimensión se delimita en torno a los mecanismos de control, y finalmente en torno a observar o intentar observar subjetividades emergentes. Todo ello con un nivel, digamos, que va escarbando un poquito en profundidad, y bueno, en torno a estas ciertas supuestos de los cuales estamos como anticipando, de que hay cierta, en paralelo, digo, decimos que la innovación pública implica toda una nueva forma de abrir el gobierno de la ciudadanía, abrir la forma de gestionar y toma de decisión pública, pero que en paralelo, digamos, se pretende, o en la práctica hay un tipo ideal, por ejemplo, de ciudadano que se acerca, que está, digamos, como convencido en la cuestión pública, pero que luego en la práctica en realidad se supone como la innovación pública una forma de sortear estratégicamente estas contradicciones que se asientan en la forma de gestionar en el Estado Córdoba. Y desplazar esa conflictividad creciente hacia los más pequeños, hacia otras formas de poder procesar, digamos, ese conflicto alternativamente. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al correo. Luis. Sí, dale nomás. Bueno, esta es una línea que estamos trabajando con Fernández, Luis Vélez y ahora Darío Pucheta. Bueno, un poco en el marco del proyecto general, lo que nosotros tratamos de hacer es analizar algunas circunstancias que tienen que ver con estos procesos de investigación de origen, relacionados más a temas de la institucionalidad de las ciudades, de lo urbano, del derecho a la ciudad, y cómo eso, y correlarlo con lo estatal, digamos, en ese juego amplio, complejo, diverso para analizar en este momento. Nuestro trabajo se llama Interjurisdiccionalidad del Área Metropolitana de Córdoba, la experiencia de gestión en los años del cordobesismo. Bueno, no sé, creo que si no hay gente de Córdoba, para que lo saben, pero Córdoba es parte de una organización mayor. Hay algunas formas de lo que 50 kilómetros alrededor de los límites de la ciudad que marcan como un área metropolitana más amplia donde se incluyen muchas ciudades. Eso tiene como una serie de problemáticas que en lo que es la gestión pública se manifiesta a través de la dificultad para gestionar y brindar servicios públicos tales como transporte, energía, agua potable, gas. Recientemente hay algunas respuestas que están sobre el transporte público. El uso, otra de las problemáticas es el uso y la ordenamiento del territorio, la seguridad, el tratamiento de los residuos, la infraestructura vial, la conectividad, la vial, ¿no? Y algunas problemáticas ambientales que se dan en todo este territorio. En ese sentido, lo que nosotros hemos tratado de hacer, y como decimos, esto es estamos comenzando, por eso queremos contarles simplemente cuál es la idea, pero que en esto de pensar la transformación estatal empezamos a ver, a rastrear cuáles son las soluciones o las herramientas que se han intentado generar durante estos años desde el Estado provincial y la ciudad de Córdoba en particular, como una ciudad capital y como una de las importantes de poder en este armado. Entonces, lo que empezamos a ver era la creación, que bueno, en este contexto, ¿no? En que se da el neoliberalismo
hay una tendencia a la mercantilización de la ciudad, con eso el territorio y sus usos directos y asociados se convierten en mercancía, que se conoce como el extractivismo urbano. Dos fenómenos asociados a esto, a este modelo urbanístico, son la proliferación de una urbanidad privada, ¿no? Country, ciudades, dormitorios, la expansión de la ciudad, pero en una lógica privada, y como contrapartida, no sé si estoy siguiendo la... y como contrapartida, la privación de comunidad, como sería la contracara, que es la inaccesibilidad de creciente número de la población a viviendas, servicios, por lo que también se genera el correlato de la proliferación de villas y de asentamientos. Como consecuencia, la alta concentración demográfica aumenta la demanda de servicios y esto requiere una coordinación entre los diferentes estados y niveles de estado para la respuesta. A partir de la descentralización, de que se habló al anterior y de que se viene hablando todo el día, que se dio en los años 90, y a la vez la reivindicación de los gobiernos locales como el Estado el nivel de Estado que pueda dar respuesta con la cercanía, con la ciudadanía, y se empezaron a generar algunas herramientas, algunos dispositivos en Córdoba que comienza más o menos en el 91, que es como la ley 8102, que es la ley orgánica de municipios. Un poco a partir de esto, pero como también una forma de ordenarlo, empiezan a proliferar comunes y municipios en la provincia. Ahí hoy son 427 municipios en la provincia de Córdoba. En el 95, la ciudad de Córdoba genera una convención constituyente y se genera la primera carta orgánica de la ciudad, y ahí se promueve la conformación de la institucionalidad, de la interjurisdiccionalidad de la ciudad de Córdoba, de Gran Córdoba. Empieza como a mostrarse explícitamente eso en el carta orgánica. A partir del 2003-2007, ahí después me agregar algunas cosas que son parte. También se generan otras instancias, como la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Córdoba, comienza a desarrollar el Foro Metropolitano de Córdoba, donde se juntaba a municipios de Gran Córdoba con el objetivo de abordar estas problemáticas que mencionábamos, pero que fueron como procesos todo incipientes, ¿no? Como que se enunciaban, se hacían y ahí iban mirando la gente. En el 2011 se crea el plan municipal, como me decías. En el 2007 se crea el IPLAN, que tiene el mismo nombre, pero el del 2007 es el IPLAN provincial, que es cuando arranca la gestión de Schiaretti, después de las obras de la Sota. Un dato de color, como que empezaba a anticipar esta cuestión de la transversalidad, esta búsqueda de personalidad de otros partidos. Cuando crea el IPLAN provincia, pone al frente a un técnico de origen radical, claramente en el 2007, que fue Guillermo Hirós, que lo pone al frente, que fue funcionario de gobierno radical, claramente identificado con el radicalismo, pero con un perfil más técnico, y lo pone al frente del IPLAN. Quedó medio desapercibido porque no tuvo gran actuación, porque después se reflejaba en la orgánica del IPLAN, que eran 3 personas, básicamente, 3 arquitectos los que estaban ahí manejando el IPLAN, incorporaron algunas personas, pero eso fue como un primer intento con la aparición de ese IPLAN provincia en el 2007. Que plan, como no sé si lo pusimos, pero son los institutos de planificación del área metropolitana, ¿no? Que implica eso. Bueno, sin mucha creatividad, en el 2011 en Córdoba hicieron un plan más, digamos, de la ciudad de Córdoba, que usaron los mismos nombres, casualmente. En el 2010 se crea la ley de 1141, que es el Plan Metropolitano de Uso del Suelo, y que queda a cargo también del plan provincial, que es el manejo de la ley. Luego, algo que hoy tiene mucha vigencia aún, y que creo que la mesa funciona realmente, en la mesa provincia de municipios, que es la articulación que tiene la provincia con los municipios para la realización de la pública. Básicamente, y está así explicado incluso en la página de la provincia.
Bueno, en paralelo y simultáneamente, mejor dicho, en ese momento, de la ciudad de Córdoba, se crean las bases para el plan director de la ciudad de Córdoba y también las bases para el ordenamiento territorial de la área intermedia y periférica de la ciudad de Córdoba. Nosotros por ahí hemos pisado con esta cronología algunas cosas que están por fuera del periodo que abarca el proceso de investigación, pero sin embargo, bueno, son de actualidad y todo en el marco de esta idea de poder pensar la transformación del Estado y de lo que Bien. Bueno, para ir cerrando, la idea era hacer justamente este raconto, poder ver cómo se fue abordando la cuestión de la metropolización de la ciudad de Córdoba y el vínculo entre los distintos gobiernos locales. Acá simplemente hacíamos un poco el eje en cómo se había abordado en algunas planificaciones de la ciudad de Córdoba, que es la zona núcleo, digamos, de la región metropolitana. Vamos a pasar. Bueno, no vamos a ver profundamente, esto es cómo se abordaba en la planificación, digamos, del año 2008, y justamente lo que se pensaba era realizar algún tipo de acción específica como regulación de soporte de infraestructura para servicios públicos, movilidad urbana, uso y aprovechamiento de recursos naturales, uso y ocupación del suelo, definición de política de desarrollo, destino de reservas militares, tratamiento de residuos sólidos urbanos, es decir, estos son algunos tipos de problemáticas que justamente exceden los límites del eje municipal. Próximo. Esto es, también se hace referencia justamente en la ordenanza mancha urbana que se hace en el año 2021 en la ciudad de Córdoba, y que, bueno, también justamente aborda este tipo de problemáticas que trascienden la escala urbana y que también tienen en cuenta que en cuestiones de marco normativo existe cierta debilidad, digamos, en esta articulación metropolitana y que más o menos esto, digamos, una de las primeras cosas que podemos ver es que no hay una continuidad en el mantenimiento justamente de estas políticas de articulación entre los distintos gobiernos locales o de articulación entre los gobiernos locales con el gobierno provincial. Si podemos ir. Y bueno, una de las últimas cuestiones que abordamos fue, bueno, el ente intermunicipal de gestión metropolitana, que simplemente vamos a describir algunas características principales, que justamente tiene el objeto de brindar soluciones integrales a las necesidades surgidas en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba y las localidades cercanas, en el marco del estricto respeto de las autonomías municipales. Entonces, algunas de las acciones que se propone es prestar servicio, realizar obras de interés común, proponer la armonización normativa, proponer armonización de normas, protocolos en caso de desastre ambiental y cambio climático, investigar el factor de proposición para modernizar, optimizar y mejorar la prestación de servicios y, bueno, cuestiones de proyectos que requieran intervención de distintos niveles de gobierno. El próximo. Acá tenemos cuáles son los que están en colores, son los municipios que forman parte, digamos, de este ente metropolitano. Los que están en blanco no forman parte. Entonces, el ente metropolitano, la característica que tiene es que es una articulación entre distintos gobiernos locales. Este no es, digamos, en este no tiene una participación el gobierno provincial. Bueno, esto cómo funciona, no vamos a salir porque ya no excedimos de tiempo, pero tiene una asamblea, un presidente, el presupuesto se hace con un 2% de la coparticipación que tienen estos gobiernos locales. Y bueno, para ir cerrando, ya que nos excedimos, simplemente comentar, como dijo Darío, esto es una cuestión exploratoria, fue más que nada una reconstrucción de antecedentes, tanto a nivel académico como también a nivel de administración pública y de cuáles fueron las decisiones o los instrumentos políticos que se desarrollaron para abordar la cuestión de la interjurisdiccionalidad en la zona metropolitana de la ciudad de Córdoba. Y lo que sí veíamos era, bueno, que no existía una continuidad, que eran todos proyectos que generalmente eran proyectos que se vinculaban con algunos momentos políticos, pero que no tenían continuidad justamente a lo largo del tiempo. ¿Sí, Darío? Luis. Sí, comentando esto que está diciendo Leonardo, que es interesante, si uno ve la línea de tiempo, porque como tomamos el cordobesismo enfocado en lo que es el gobierno provincial y lo vas dividiendo en los ciclos de gestión, viendo las elecciones,
se va viendo en comparativo. Se ha gestionado un sistema metropolitano como el de Gran Córdoba, la ciudad cabecera y la ciudad satélite, con la particularidad de cómo pisa el soporte natural, que es el sistema de Sierra Chica, manejo de cuenca hídrica, una complejidad muy grande. En esos 20 años, en paralelo, el partido político que lleva adelante el gobierno municipal de la ciudad cabecera como Córdoba no había coincidencia con el gobierno provincial. Entonces, esos desencuentros lo ves reflejado en la ausencia absoluta de política, más allá que en nuestro sistema jurídico no existe la autoridad metropolitana, porque en Argentina no existe, pero en otros aglomerados metropolitanos se han llegado a acuerdos, lo ven en el Gran Rosario, en Santa Fe, bueno, Buenos Aires algo tiene, y acá también ese quiebre de diferencia de signo político se refiere directamente, como el ejemplo de políticas habitacionales, por ejemplo, que la provincia quería hacer en la ciudad, no se le habilitaban los permisos, la provincia lo construía lo mismo, sin pedir permiso en terrenos propios, violando el código urbanístico, o sea, cosas de ese tipo por desencuentros. Esta expresión espacial es muy clara de cómo se da esta cuestión de los proyectos políticos particulares que como lo hemos definido, pero las consecuencias se ven en el territorio. Lo agregamos. Vamos a ver con la última, es la de Bahía y Niña. Pasame su control. Bueno, nosotros venimos trabajando, nosotros dos con otro compañero que nos gusta hoy, venimos trabajando en los procesos de institucionalización del género en Córdoba a nivel provincial. Particularmente trabajamos en el periodo entre el 2015, que es cuando se crea la Secretaría de Lucha contra la Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, pasando por la creación del Ministerio de la Mujer en el 2019 y la desjerarquización de ese ministerio en el 2023. Hacemos un corte en diciembre del año pasado. En el marco, por supuesto, del proyecto como el presentó Julio, en una primera instancia trabajamos con entrevistas y con algunas aproximaciones a ese proceso a nivel provincial general, y ahora empezamos a trabajar concretamente con una política pública que es el punto mujer, que nos interesaba en la medida que nos permitía la articulación entre la provincia y las localidades, que es una política de cooperación y descentralización, digamos, de políticas de género. En ese marco, bueno, acá tratamos algunos interrogantes con los que venimos trabajando, que es bueno, cómo se teje el vínculo entre los niveles locales y el gobierno, de qué manera se construyen las políticas de género para abarcar todo el territorio provincial con la disparidad y desigualdad que hay en el mismo territorio, y qué efectos tienen estos dispositivos de políticas públicas como mujer en las capacidades de los gobiernos locales y también, digamos, del gobierno provincial. Bueno, para poder hacer este análisis, lo que hicimos fue un relevamiento de antecedentes bibliográficos y la política pública en sí. Estuvimos haciendo entrevistas, informantes claves, como funcionarios técnicos o políticos que ocuparon diferentes cargos en áreas relacionadas con género. Hemos hecho un análisis de documentos oficiales como ordenanzas, convenios, decretos, y además hemos hecho entrevistas a personas de 4 municipios, que tenemos 4 municipios, de Villa María, de Río Cuarto, de Córdoba y de Jesús María, como municipios grandes de la provincia de Córdoba que tienen más de 30.000 habitantes. Para no devorarnos mucho sobre el marco teórico, solamente contarles que en este trabajo en particular, nosotros estamos trabajando con una serie de dimensiones más amplias que también se vinculan con las dimensiones que fueron saliendo de los compañeros y compañeras de investigación, pero en este particularmente trabajamos con la idea de capacidades estatales y en ese marco relaciones intergubernamentales y la descentralización, además de como concepto, como que nos permitió contextualizar, digamos, un poco el trabajo que se viene haciendo, como bien dijo Graciela,
el sistema educativo, en el sistema de salud, con respecto a la descentralización y bueno, cómo opera esa descentralización en las políticas de género, con problemáticas similares a las problemáticas de la descentralización en esas otras. Y para las capacidades estatales, estamos y retomamos a Bernaza, Longo, Rodríguez Gustá y Repeto, y particularmente retomamos la división que hace Repeto de las capacidades estatales, que las sintetiza como en dos grandes componentes, las capacidades administrativas y las capacidades políticas. Entonces la capacidad estatal nosotros estamos encontrando que se manifestaba con estas dos dimensiones. Por un lado, un cuerpo de funcionarios formados y coordinados que utilizaban diferentes tecnologías y herramientas para poder llevar a cabo diferentes políticas, y especialmente en esta posibilidad de interactuar y de establecer relaciones con diferentes actores de la sociedad. Y particularmente a la luz del análisis que hicimos del punto mujer, sí estamos viendo que no solo resultaba fundamental estudiar, obviamente, las burocráticas, sino y fundamentalmente la dimensión política, entendida como esta habilidad del Estado para poder tomar decisiones estratégicas, negociar con actores, construir consensos, vincular y liderar procesos de cambio y movilizar recursos y apoyos. Bueno, el Punto Mujer es un programa que se crea en el año 2019, a fines del 2019, inicio del 2020. Entre el origen, digamos, de esa política, y un poco por cuando la elegimos, es que es una política que en realidad viene de un proceso de una organización política de mujeres que llevan esa experiencia, digamos, empiezan a trabajar con el Estado provincial, llevando esa experiencia se pule un poco, también se nutre de experiencias de otros países, y después algunas provincias también van realizando la misma idea, por ejemplo, Buenos Aires tiene el Instituto Violeta. Entonces, bueno, el origen de esa política era distinto, digamos, no encontramos mucho contacto con organizaciones políticas, digamos, con las que más se trabajaba era con CIPSA, pero no aparecía mucho ahí el carácter de movimientos feministas vinculados al Estado. Entonces, por un lado, nos llamó la atención esa política, que tenía algo de sus orígenes. En la actualidad está presente en más de 180 localidades, y bueno, en el actualmente, la política se define en su ley marco como centros estratégicos de promoción, prevención, asesoramiento, asistencia integral y protección en ámbitos públicos y privados, constituyendo un espacio seguro de orientación, acompañamiento y contención ante el acoso, abuso y otras situaciones de violencia. Bueno, como decía, la ley marco define las funciones y las capacidades o competencias de ese programa. A nosotros nos llamó, bueno, y en el artículo 8 establece completamente que el programa tiene como fin establecer convenios de cooperación con instituciones que pueden ser tanto universidades, instituciones de la sociedad civil, como municipios. La mayoría de los puntos mujer están hechos en municipios. Las principales articulaciones han sido con municipios, y nos llamó particularmente la atención dos cláusulas del convenio que vienen un poco a colación a una conflictividad que también vemos en otros espacios, que es la precarización laboral. Porque, por un lado, en ese momento el Ministerio de la Mujer se desliga de todo vínculo laboral o jurídico con las personas que son parte del punto mujer, pero a la vez se guarda la potestad de poder exigir el municipio, de común acuerdo, la expulsión de los profesionales que son parte del punto. Lo que a nosotros, bueno, hacía ahí un poco de pregunta. Nosotros pensamos en la ponencia trabajar en esto alrededor, digamos, de estas dos preguntas y algunas apreciaciones que surgieron. No sé cómo tiempo. Yo te digo, 6 minutos más. Está muy bien. Bueno, en torno a, por un lado, cómo se construye la estrategia de vinculación, eso lo fuimos construyendo a partir de las entrevistas que mencionaba ayer. En primera instancia notamos que hay como una relación cooperativa, digamos, en la mayoría de las entrevistas se presenta como algo útil por diferentes razones, sin embargo con límites muy claros, ¿no? que después va a ir a trabajar. Pero algunas de las cuestiones que aparecen es que el punto mujer sirvió en algunos territorios para llevar las discusiones en torno al género, digamos, para respaldar simbólicamente los espacios de género en municipios que por ahí no tenían tanta profundidad en la temática, entonces eso resultó de mucha utilidad.
Después, por el otro lado, también en algunos municipios lo nombraron el punto mujer como una política de cercanía al territorio que les permitía ciertos márgenes de autonomía. Es decir, este programa le brinda al municipio la capacidad de poder resolver algunas cuestiones a su criterio, y esto permitía, digamos, articularse a una necesidad de cada territorio, y por ahí también pensarlo como ventanilla de las propias políticas del municipio, y no solo como ventanilla de las políticas del gobierno, ¿no? Y después también otra cuestión interesante, digamos, que surge, es que se menciona, digamos, mucho los escasez de recursos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, eso sí. Bueno, para poder analizar estas capacidades estatales y cuáles se ponen en juego, lo que hicimos fue como analizar dos grandes dimensiones, los equipos de trabajo y los recursos económicos. Bueno, el análisis de los equipos de trabajo nos permitió como poder observar la estabilidad del Estado para poder gestionar recursos humanos y personal, y esta capacidad de poder tomar decisiones estratégicas y tirar con sus pasos de cambio. Lo que encontramos en la entrevista fue que, bueno, estos equipos estaban compuestos por el personal mismo de la municipalidad, por psicólogos, por trabajadores sociales, o sea, era interdisciplinar, que además el personal asumía múltiples roles y, como comentaba Ro, interactuaban y colaboraban con diferentes actores como partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, y siempre estaba presente la formación continua, la ley Micaela y en cuestiones de género. En este marco también encontramos que la voluntad política se presentaba como fundamental en esta capacidad del Estado para poder diseñar y ejecutar políticas públicas, y además en esta posibilidad de poder mantener y establecer colaboraciones con diferentes actores, poder coordinar intereses. También encontramos que, bueno, en algunos municipios esta voluntad política llevó a que se incorporara en los presupuestos de la municipalidad alguna partida para programas específicos de áreas de género, y además también que se construyeran infraestructura, como por ejemplo una casa, un espacio específico y particular. Y bueno, también vimos que esta voluntad además estaba como muy presente en esto de defender y sostener como ciertas decisiones frente a resistencias que se podían llegar a generar tanto a nivel local como provincial. Y bueno, con respecto a los recursos económicos, fue el gran limitante. Como comentaba el Ro, no tiene una partida presupuestaria definida de provincia a municipio, entonces eso llevó a que, bueno, los diferentes municipios cooperaran y generan estrategias con diferentes actores para poder generar becas o programas para poder obtener financiamiento. Y bueno, con respecto a las apreciaciones, así rápidamente, para futuras investigaciones, sí, una cosa que salió y que en el tema de las diversidades, cómo aparecen otros sujetos que escapan de la idea de mujer, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, al menos nominalmente e institucionalmente, la provincia solo trabaja con mujeres, entonces, bueno, eso sí, en entrevistas notamos algunas tensiones. Después las masculinidades, que son todavía un área emergente, y bueno, como les comentaba antes, los vínculos tanto con nación y algunas otras relaciones interinstitucionales. Y bueno, por último, algunas conclusiones a las que llegamos fue que, bueno, el punto mujer sí nos permitió ver estas complejidades, desafíos que comentaba la Roda antes con respecto a la descentralización, y que, bueno, se presentaba también como una herramienta con estas dos caras, como comentaba recién el compañero, como este estado cercano que también permitía poder dar respuesta a diferentes problemáticas que siguen presentando, pero también ponía de manifiesto las desigualdades territoriales y la dependencia, tanto de provincia como de nación, para poder implementar esta política. Y ahí lo que nos quedó pendiente es trabajar con municipios más chicos para poder, bueno, o evidenciar si hay una diferencia acorde a la capacidad de que pueda hacer la política en espacios donde no hay tantos recursos que aporte el municipio, porque la división es muy clara, digamos, en el convenio, ellos le dan con el entrevistado, bueno, vienen, nos ponen el gaseo, ganan y ya está, y todo lo que es más costoso, que es tener un equipo, lo hacen el municipio.
municipio. Entonces ahí hay como una estrategia, porque el punto mujer se asocia al gobierno de Córdoba, al Ministerio de la Mujer, que hay justamente Claudia Martínez, y sin embargo suelen ser los espacios de género locales los que sostienen. Como que queda eso para seguir trabajando, y bueno, lo que siempre andamos rondando, que es qué organizaciones sociales aparecen en el tema político. Quedan 5 minutos. 10 tenemos, hasta las 6:10, así que tenemos 10 minutos. Hay un grupo de investigación diverso que, bueno, de hecho, distintos enfoques. Sí, de lo que yo les comenté, que son el Córdoba del nuevo siglo que nace en 1999 y se va de alguna manera formando, ahorita lo que pasa es que decimos de la investigación como lo hacen, investigadores, de avanzado, de carga de de alguna manera hemos hecho abordajes diferentes de lo que hoy pero si quiere hacer una pregunta a alguno de los que puso. Sería justamente a ustedes con el tema de la región metropolitana. Yo soy abogado. Yo trabajo una vez fuera del tema de la descentralización y demás. Y en la ciudad de Córdoba bastante se cumple con el tema de los CPC. Pero a nivel provincia no. Está una ley de DESOTE, que es la creación de las, no tengo que siempre me hablo de las comunidades regionales. Hay algunas que funcionan muy bien y otras que lamentablemente no funcionan. Entonces después estudiando y leyendo, Antonio María Hernández dice que es un fracaso la ley. ¿No? También que políticamente también, porque hace todo un comentario. Pero eso era con respecto a ello. Y con respecto a ustedes, yo soy abogado y estaba en la mesa de derechos, en la mesa de trabajo por los derechos humanos. Y justo hubo un homicidio de una persona trans. Entonces, bueno, me vienen a ver, qué sé yo. Honestamente no había nada. Era chocarse con paredes. Por suerte la fiscalía muy bien, me entendió todo. Pero lo que sí a nivel nacional, a mí me llamaron, mira vos, yo era abogado que me vino a ver un grupo de personas y yo para poner todo. Y me llamaron de la Nación y tenía una organización espectacular, hasta con fondo, año 2014/2015. Pues supongo que todo esto desapareció. Pero a nivel nación fue extraordinario. Estaba todavía el punto mujer que parece excelente. Yo tengo una pregunta para ustedes sobre el abordaje metropolitano. Tiene que ver con a partir de qué criterios se definen los municipios que participan o no de la entidad. Del ente metropolitano es un acuerdo entre municipios, o sea, tiene que solicitar el municipio, generar un acuerdo. Fueron 9, si no me equivoco, los municipios originarios que firmaron el acuerdo base, y a partir de ahí se van adhiriendo y luego los consejos deliberantes de cada municipalidad son los que aprueban, digamos, la inserción. Es decir, depende de la voluntad política de los gobiernos locales de querer ser parte del ente metropolitano. O sea, la participación depende meramente de la voluntad del gobierno municipal. Sí. Claro, le da cierta fragilidad porque si vas, digo, lo ves de nuevo en clave en línea de tiempo, en el momento que se empujó mucho, ahora el manejo de lo metropolitano también va a observar cómo se va jugando cartas en función de acumulación política, ¿no? Porque en sí, si vos superpones al hecho metropolitano en sí, al área y la región, que son dos cosas distintas, ¿no? Área una cosa, región otra, pero vos superponiéndole a la región los límites políticos administrativos, ahora que 3 departamentos, Capital, Colón y Santa María. Entonces ahí vos ves provincial todo un juego, porque la reforma del Poder Legislativo Provincial también lo hizo por Córdoba, no es la unicameral. Entonces con el juego del legislador departamental, por ejemplo, van jugando cartas de esa forma, había una tabla que se veía el crecimiento poblacional de los departamentos. No es casual que haya mucha apuesta en los departamentos, a Colón y a Santa María, con fuerte presencia de legislador provinciales como el que se ocupa de patrullar y manejar los intendentes. Entonces hay toda una trama que se va construyendo y va acumulando el gobierno provincial. Entonces, al leer esa trama y cómo se vinculan desde el poder provincial respecto a lo que hacen los intendentes, todos los acuerdos son muy frágiles. Es como te dice la verdad, así como viene un intendente y dice adhiero a la ley que suma,
de golpe y de otro, no, nos bajamos de esa y ahí desaparece. Claro. Cuando se crea el ente, no fue casual que tuvo un rol muy protagónico en la creación del ente, quien en ese momento era el intendente de la estación Juárez Selman, o resultó vicegobernador. O sea, no es casual. Claro, o sea, la estación Juárez Selman, un buen vínculo con Juan Schiaretti, siendo gobernador, logra, le instala, tiene, como se dice popularmente, la bendición para que acompañe la fórmula allá a Lora, entonces empujan mucho el ente y el ente se transforma también en una herramienta de afilar votos en el departamento Colón, digamos. Se van dando esas geometrías y así lo van manejando. También en consonancia con lo que plantea ahí el doctor David de ver la cuestión, me parece interesante para analizar y es parte del trabajo, es esta superposición institucionalidad, digamos, ¿no? Porque queda la matriz departamental está, pero ya no rige, y arriba de eso están otras matrices que van modificando, hacen una trama bastante compleja, generando, si se quiere, cierta anomia legal. La Unión Cívica Radical también crea su foro de intendentes radicales, entonces te cruza, entonces vas teniendo una superposición de geometría de foros, entes, mesas, inventan un nombre, pero ahí es donde está ese juego que son de acumulación política, no de gestión de un hecho metropolitano, básicamente. Hay una vez tenía una pregunta. Un comentario del proyecto, ¿no? Para ponerle como una cosa al proyecto que lo dijimos que naciera, es bien la siguiente. Digamos, hay pocos estudios sobre el estado de Córdoba y hay pocos estudios sobre los estados subnacionales. Digamos. Entonces, lo que hay acá es un esfuerzo de entender si hay algún tipo de patrón de producción, un patrón de funcionamiento del estado de Córdoba, y nosotros tenemos que sí, y lo que hay acá es un análisis de diversos casos de políticas públicas o de dispositivos institucionales que nos dan algún tipo de señal de que no son, digamos, Hechos aislados. ¿cómo? Hechos aislados. Hechos aislados, sino que hay algunos hilos que conectan todas estas políticas. Bueno, una de las cosas que conviene paradojalmente es cierta tendencia a la centralización política y cierta tendencia a la fragmentación institucional dado el nivel de municipalismo de Córdoba. Eso es una cosa que, digamos, que atraviesa la gestión de cualquier política. Cierta tendencia a la corrupción política, que lo decimos, y cierta fragmentación de todos los municipios. Es decir, otro rasgo es la capacidad que hay de interpretar tiempos, ¿no? Interpretar tiempos políticos y demás. De hecho, lo hemos trabajado mucho con Rocco, lo trabajamos en Partido Popular y feminismo, digamos. Son estados que toman la demanda, toman los movimientos, los incorporan, y los institucionalistas, salvo el caso que trabaja el Damián y el Yael, que es interesante, creo que es la corriente exactamente contraria, ¿no? Es decir, bueno, no justamente es el momento contrario, porque es, digamos, el sector del poder económico de la provincia está ahí, digamos, ¿no? Y como también salía sobre la reforma del Estado técnico empresarial de los años 90, hacer una reforma de nueva gestión pública, ¿no? Y lo que se ve es que hay nueva gestión pública, hay tecnocracia, hay puntero, hay política, es decir, hay una expertise en gobernar con distintos elementos, digamos, no a la entrada. Por eso quería decir para, no sé, como más tiempo para seguir. No puede decir más nada.